Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las inteligencias múltiples. Les mando un saludo. ¿Inteligencia qué? No escuché bien. Son inteligencias múltiples, Alicia. A ver, Dios. Es que no escucho nada. Me voy a salir y voy a volver a entrar. No, Alicia, no te salgas. Lo que pasa es que Mario tiene problemas con la luz. Ah, Entonces, gracias. mandó un mensajito en el chat para Ajá. decirnos que nos esperáramos, que tuviéramos paciencia y que va a poner sus datos móviles. Ah, bueno, muchas gracias. Qué bueno. De nada, Te lo Alicia. agradezco, Beth. Te lo agradezco porque ya estaba yo aquí hecha pelotas. Desesperada ya. No, no, Y, no, tú no, es tranquila. que, ¿sabes qué? Con eso de que, bueno, estoy aprendiendo a manejar estas situaciones, Ajá. este, pues de repente me fallan. Sí, no, no, Pero pero bueno, tú estás bien, no, no te salgas. no, aquí estoy. Ok, Gracias, qué de amable. nada, ándele, bye. Bye.
Listo, ya estamos por acá, chicas. Ya. Ya, ya. Ok, aquí estamos. Que no, gracias. ¿Cómo se dice? El Wi-Fi va a estar fallando, entonces mejor para que no estemos ahí con lata, nos conectamos de esta otra forma. Nada más denme un minutito, ya empezamos. Hablando de las inteligencias múltiples, hay por ahí de repente, si tú buscas en Google sobre inteligencias múltiples, te vas a encontrar que hay 8, que hay 10, que hay 12, no sé qué tantas se inventan. La verdad es que según la teoría que está más difundida y que está más aceptada, digamos que con cierto sustento científico, son 8. Se clasifican en 8 inteligencias. Entonces vamos a hablar nosotros de esa teoría. Para que más o menos quede claro, si de repente se encuentran que hay 12 o que hay 10 o que hay más o menos de las que vamos a ver hoy, son teorías que no han sido todavía aceptadas, validadas, ¿no? Son teorías que tienen cierta, digamos que hay una propuesta con validez, proponen algo, pero que lo propongan no quiere decir que vaya a ser como aceptado por todo el gremio, sobre todo esta cuestión de inteligencias, tiene mucho que ver con la parte pedagógica, obviamente, y con la parte psicológica, del estudio de psicología y de la parte cognitiva. Entonces vamos a buscar eso. Vamos a grabar, ahí está grabando, entonces vamos a iniciar con, les mandé 2 textos, vamos a analizar el más amplio, el más cortito yo les recomiendo que se lo impriman para que si lo quieren tener de referencia, ese resumen chiquitito de cada una de las inteligencias, de qué se trata. Nada más tengan en cuenta que está pensada para niños, entonces obviamente está como súper simplificada, pero aún así nos funciona bastante bien. Entonces ahorita vamos a revisar un poquito de la versión extensa. Tampoco es tan extensa, son 16 páginas, para ver de qué se trata. Habla un poco del autor de la teoría. Justamente con esto empieza, las inteligencias múltiples o esta teoría de inteligencias múltiples es una propuesta de Howard Gardner, que es un estudioso de esta área de la pedagogía. Él es egresado de la Universidad de Harvard en el sistema de educación de Estados Unidos, trabajó durante mucho tiempo, propone esta teoría, es neuropsicólogo, eh, entre otras muchas cosas, ¿no? Se ha desempeñado como profesor, neurología, muchas cosas interesantes en su currículum. Y es este señor, bueno, si quieren ver más a fondo el currículum, ahí les mandé en el documento, ahí viene, ahorita no vamos a ahondar porque no tiene mucho, no nos interesa tanto saber su vida, solamente saber que, bueno, sí es una persona que tiene cierta autoridad. No siempre eso es sinónimo de que lo que dicen es correcto, no siempre, pero es lo mínimo deseable, ¿no? Que tenga estudios en el área. Hay gente que tiene estudios en el área y todas son más, dicen tonterías. pero en este caso no, en este caso es una teoría que se ha utilizado, ¿no? Una teoría, una propuesta que se ha utilizado. Entonces, vamos a ver que primero que este señor Howard Gardner agarra una definición de inteligencia muy general, la que hemos usado siempre. ¿Qué es la inteligencia? Pues básicamente es la capacidad de resolver problemas. Esa digamos que es la definición más acertada, más amplia, es muy general, sí, es muy general, muy básica, pero es muy acertada. Es simplemente ser inteligentes, poder resolver un problema. Ajá. Y hay muchas formas para resolver los diferentes tipos de problemas a los que nos podemos enfrentar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, él va a dividir en 8 estas habilidades que te permiten resolver los problemas. Aquí nada más cabe resaltar que él aumenta un poco más. Dice, no solamente resolver problemas, sino que también es elaborar productos
o herramientas, si lo queremos, que sean valiosos en una o más culturas. Entonces vamos a ver por qué dice esto, por qué le aumentó a la definición que ya conocíamos. Dice, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. Aquí es importante. Muchas veces la, entre comillas, brillantez académica no quiere decir que esa persona sea poco inteligente, no sea inteligente, porque hay gente que incluso se va a ese extremo, que dice que ser, que ser listo o que ser bueno, más bien, que ser buen estudiante no necesariamente es ser inteligente. Yo difiero, es un tipo de inteligencia, o son varios tipos de inteligencia aplicados a resolver el problema que el estudiante tiene en ese momento, que puede ser pasar el examen con 10, ¿no? Ese puede ser su problema y lo resolvió perfectamente. Entonces, definitivamente una persona que es buen estudiante sí tiene un alto nivel de inteligencia. Ahora, que tenga las inteligencias adecuadas para resolver exámenes o para poder tener las materias con 10, no quiere decir que tenga inteligencias para otras cosas. Hay alumnos, hay personas que en el mundo académico, cuando estudian, son muy buenos, salen con 10, todo perfecto, y en el ambiente laboral no lo logran, no se desempeñan adecuadamente por que no tienen otras habilidades. Tal vez eligieron un trabajo donde sus habilidades no son las que se requieren para resolver los problemas que tiene que resolver en ese puesto. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces las inteligencias son muy amplias y no es que una inteligencia o una capacidad sea mejor que la otra, simplemente que son diferentes. Y bueno, aquí dice que la inteligencia es una capacidad, no algo innato. Eh, Dos cosas. Hay inteligencias innatas, hay habilidades innatas, conocimiento, para decirlo de otra forma, más simple. Hay gente que por una cuestión genética trae ciertas habilidades que se le desarrollan mucho más fácilmente que a otras personas. Por ejemplo, habilidades físicas que tienen que ver con su genética, con su herencia cromosomática. También hay algunas personas que, por ejemplo, es muy común que, ahorita que veamos la inteligencia musical, en una familia de músicos, los niños, desde bebés, expresen cierta inteligencia musical, expresen cierta afinación, cierta capacidad auditiva, diferente a otros niños de su misma edad. Que tiene que ver con la genética y también tiene que ver con lo que viven todos los días en su casa, ¿no? Todos los días desde bebés están recibiendo estímulos de cierto tipo. También cabe decir que a veces hay gente que nace en familias donde no hay, en este caso específico que hablamos, ni un solo músico, pero nacen con cierta habilidad musical innata. Eso es real. Igual matemáticas, geografía, cualquier área de la educación o cualquier habilidad, hay gente que ya nace con esa habilidad programada, por decirlo de alguna forma. Pero no es la única forma de ser inteligente. También podemos aprender habilidades y desarrollar con eso nuestras inteligencias. Entonces, cuando la inteligencia se transforma en una habilidad, en una destreza que se puede desarrollar, el autor de esta teoría no niega el componente genético, pero sí dice, no solamente es con lo que naciste, sino es lo que puedes ir desarrollando. Tiene mucho que ver, no sé si recuerdan, hace muchas clases, cuando hablamos de la personalidad, decíamos que la personalidad se compone de dos partes, la parte genética, que ya viene de fábrica, y la parte de lo que vamos aprendiendo y lo que vamos modificando con nuestras experiencias de vida, que es el temperamento y el carácter. Entonces, el carácter es lo que se va moldeando y el temperamento es lo que viene de fábrica, por decirlo de alguna forma. Entonces, en la parte de la inteligencia es parte de nuestra personalidad, de nuestra
esencia, nuestras habilidades son parte de nuestra personalidad. No son todo, no son toda nuestra personalidad, pero son parte. Entonces les pasa lo mismo. Hay una parte genética y hay una parte que va cambiando con nuestras experiencias. Podemos aprender habilidades nuevas y podemos no desarrollar habilidades que traíamos innatas. Las dos cosas son posibles. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, que es lo que hemos dicho, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, de nuestras experiencias, de la educación recibida y de un montón de otros factores. Muy bien. Y bueno, también es la capacidad de generar herramientas Oye, Mario, dijiste el temperamento y qué? y el carácter. El carácter. Temperamento y carácter. Es lo Ok, que compone nuestra personalidad de forma simple, se divide en dos. Recuerden que el ok, temperamento es de fábrica, es genético, y el carácter se moldea con las experiencias. ok, gracias. De nada. Y en el caso de la inteligencia o de las inteligencias sucede lo mismo. Hay una parte genética que viene de fábrica, que es la parte que vendría en nuestro carácter, y hay unas habilidades que podemos ir modificando, aprendiendo o desaprendiendo con nuestra experiencia, que sería el temperamento. Eso lo dije al revés. El temperamento es lo genético y el carácter es lo que se modifica. Lo dije al revés, pero bueno, ahí ya lo Ok. corregimos. El temperamento de fábrica, carácter, lo que se modifica. Muy bien, entonces vamos a ver, él propone que hay 7 inteligencias modulares, le llama así, me perdí aquí en el... Sí, tenemos 7 inteligencias modulares, cada inteligencia es una competencia autónoma e independiente de las otras. Se combinan de manera adaptativa para el individuo y en la cultura en la que esté, pero no se incluyen entre sí. ¿No? Y luego pone una octava, pero ahorita las vamos a ir. Vamos a ver poco a poco. Me voy a ir eh, para no ahogarnos, vamos al otro texto en resumen y ahorita resolvemos las dudas que se presenten. Entonces, hasta aquí, ya vimos quién es el que propone esta teoría, que es Howard Gardner, que es un neuropsicólogo. Él propone esta teoría de las mentes inteligentes. Ya vimos la definición de inteligencia, que es la capacidad, ahí la palabra clave, la capacidad de resolver un problema o crear herramientas o valiosas en una o varias culturas. Esa es la inteligencia. Él usa la palabra producto y ahorita vamos a ver por qué. En lugar de herramienta, él usa la palabra producto, la capacidad de crear productos útiles en una o en varias culturas. Eso es lo que vamos a revisar. Esta es la definición de inteligencia. Y vamos a ver las 8 que él propone. Primero, la inteligencia lingüística. La voy a leer y ahorita desarrollamos sobre el tema. Lingüística tiene que ver con el lenguaje siempre, es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Este tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por personas, aquí nos ponen ejemplos como líderes políticos, líderes religiosos, poetas, vendedores, escritores y un largo etcétera. Entonces, inteligencia lingüística, la capacidad de utilizar y entender el lenguaje en cualquiera de sus formas, escrita, leída, bueno, escribirla, leerla, escucharla o hablarla. Ajá. Tanto de comunicar de una forma adecuada como de entender el mensaje que te están dando. Esa es la inteligencia lingüística. Y las personas que tienen desarrollada esta inteligencia, como bien dice aquí, tienden a ir a ciertos trabajos donde se benefician de esa habilidad. Aquí nos pone el ejemplo de los políticos. No todos los políticos tienen inteligencia lingüística.
escucho muchas burradas. Eh, no vamos a decir nombres ni nada, pero lamentablemente en la política nacional y extranjera hay muchos políticos que no tienen desarrollada la inteligencia lingüística, pero ahí andan trabajando. Pero aquí también dice que líderes religiosos, si los líderes religiosos, todos los líderes en general, todas las personas que se dedican a hablar ante un público, tienen que tener un cierto nivel de inteligencia lingüística para poder expresarse de una forma adecuada y para poder entender lo que las demás personas le quieren decir. Ajá. Una persona con inteligencia lingüística es capaz de entender incluso a personas con poca inteligencia lingüística, que tratan de expresar una idea y les cuesta mucho trabajo, y esta persona es capaz de interpretar eso, ¿no? Porque aquí hablamos de inteligencia lingüística, pero también a veces va ligada a otra que ahorita vamos a ver, eh, que es la capacidad de la lectura del lenguaje no verbal, el tono de voz, el volumen de la voz, la velocidad, las pausas, el lenguaje verbal, las posturas, los gestos y un largo etcétera. Pero entonces, eso son la inteligencia lingüística. Aquí también dice que los poetas, cualquier persona que se dedica a escribir y tiene éxito, bueno, o al menos lo hace bien, hay gente que no tiene éxito pero lo hace bien. Cualquier persona que se dedique al uso del lenguaje tiene inteligencia lingüística. Por ejemplo, los profesores tenemos que tener por lo menos lo básico de inteligencia lingüística para poder comunicar y que lo que estamos comunicando se pueda entender. Obviamente hay profesores que no la tienen. Yo he visto yo tuve profesores que eran muy buenos médicos, por ejemplo, o muy buenos, no sé, psicólogos, rehabilitadores y lo que sea, pero no eran buenos explicando sus ideas o las ideas que eran parte del plan de estudios, ¿no? Eran buenos en su rama, eran buenos profesionales, pero eran malos profesores. ¿Por qué? Por la poca habilidad lingüística. Pero bueno, en general se supone que la tenemos. Y aquí viene un ejemplo que es muy importante, que a veces no tomamos en cuenta, que son los vendedores. Un buen vendedor va a tener inteligencia lingüística, que va a vender el producto como te lo dice, ¿no? Como te lo dice. Y por lo general, los buenos vendedores aprenden a leer al posible cliente, ¿no? Entienden qué clientes iban a comprar, más o menos tienen esa intuición. No es intuición, es el desarrollo de las inteligencias que ahorita vamos a mencionar. Pero vamos a ahorita decirlo con esta palabra. Desarrollan esta intuición que les permite saber qué cliente va a comprar y por dónde llevarlo con su discurso para que compre. Por ejemplo, si llega una persona y yo me doy cuenta que esta persona es como con un pensamiento muy cuadrado, muy lógico, le voy a decir las cuestiones técnicas del producto que le voy a vender, porque es lo que a esa persona le interesa. Y le voy a tratar de ofrecer lo que técnicamente sea mejor para él, dependiendo de lo que a mí me diga que necesita. Y si yo se lo logro decir, va a funcionar. Pero si me encuentro con una persona que la parte técnica no le importa, sino que la parte emotiva es la que le importa más, pues lo voy a llevar por ese lado, ¿no? Mira, un auto, por ejemplo. Al que le gusta la parte técnica, este es muy seguro, es un auto muy seguro, con esta tecnología, ahorra mucha gasolina o tiene todo este espacio para que puedas meter tus cosas en la cajuela, etcétera. La parte técnica, lo importante, es muy seguro, es de fácil manejo, etcétera, etcétera. Y a quien se deja llevar más por la emoción, pues tal vez le voy a decir, esto es para gente aventurera, esto es para gente independiente, que se siente fuerte en el auto, ¿no? Va a abogar más hacia las emociones, ¿no? Entonces, a veces incluso a algunos vendedores les llegan a dar cursos para desarrollar estas habilidades. No a todos, y hay muchos muy malos vendedores, ¿no? No sé si han visto, les voy a poner un ejemplo de mal vendedor, que son personas que intentan desarrollar esta inteligencia lingüística, pero no les sale. Se aprenden un speech, se aprenden un discurso que repiten y ya. Y seguramente les ha tocado alguna vez, lamentablemente, si han salido a la ciudad a pasear o a dar la vuelta, no falta el jovencito o jovencita que se te acerca con paletas de azúcar, de esas que no saben a nada,
saben justamente a pura azúcar horrible, y llegan y te dicen, ah, qué guapo estás, qué bonito suéter tienes, porque alguien les dijo que si llegaban halagando, pues es más probable que acepten, ¿no? Pero como uno ya lo ha visto varias veces porque repiten exactamente lo mismo todos, desde que te salgan así dices, es que algo raro, me va a vender algo, ¿no? Ya sabes que te va a vender algo. Entonces yo, por ejemplo, cuando alguien se me acerca y me empieza a decir cosas así, le digo, no te voy a comprar, muchas gracias. Entonces lo bloqueas de un inicio. Son gente que piensa o que cree que tiene estas habilidades lingüísticas, pero que realmente no las tiene, ¿no? Lo intentan, hablan, pero no logran su objetivo, no resuelven su problema. Recuerden que la inteligencia es la capacidad de resolver un problema. Entonces ellos intentan resolver el problema, que es poder vender un producto horrible a un precio excesivo, pero muchas veces no lo logran, a menos que encuentren a una persona con una capacidad lingüística menor que la suya. Entonces tal vez lo convenzan o tal vez con tal de que me deje de estar molestando a este sujeto, porque hablan y no paran, no dejan espacio, entonces tienes que interrumpir amablemente para cortar su discurso. Pero bueno, es otra cosa. Muy bien, entonces esa es la inteligencia lingüística, el uso del lenguaje hablado o escrito, ya sea receptivamente o activamente. Muy bien, siendo el emisor o el receptor de este mensaje. Es la primera inteligencia y nos sirve para resolver problemas en el ámbito social. Si yo soy comunicador, tengo que tener inteligencia lingüística. ¿Y quiénes son comunicadores? Pues casi todas las profesiones, hay algunos que pueden ser comunicadores, ¿no? Desde los médicos, los profesores, obviamente si alguien estudió comunicación y es un locutor de radio, por ejemplo, pues tiene que tener desarrollada esta inteligencia. Segunda inteligencia que plantea Howard Gardner es la inteligencia musical, que es la capacidad para escuchar música y para hacer música. Un punto importante en la inteligencia musical es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar música con sensibilidad. Este tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por músicos, obviamente, por bailarines, por compositores, por críticos musicales, por actores, por gente artísticamente sensible o por melómanos. ¿Para qué me sirve la inteligencia musical? Esa es una pregunta que se ha hecho mucha gente, desde incluso ni siquiera la inteligencia musical, ¿para qué nos sirve la música? Bueno, estimula muchísimas áreas del cerebro. Entonces, las personas que desarrollan inteligencia musical y no son músicos, son escuchas de música, van a desarrollar capacidades cognitivas mejor que otras personas que no tienen ese nivel de inteligencia musical y que no escuchan tanta música. Entonces, ¿para qué me sirve? La música es el principal protector, esto es mi opinión, el principal protector de tu cerebro. Ahora, mi opinión está basada en cosas, ¿no? En cosas como, por ejemplo, que a muchos pacientes con demencia se les atiende con música. Obviamente no para curarlos, pero sí para mantenerlos con buena calidad de vida. Y porque sabemos, igual la base son experimentos científicos, sabemos que la música estimula todas las áreas cognitivas del cerebro de una forma elevada al mismo tiempo. A diferencia de otras actividades, el cerebro está activo siempre todo el tiempo, pero hay algunas actividades que utilizan más ciertas áreas del cerebro que otras. Y en la música se utiliza todo al mismo tiempo, todo el tiempo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Para qué sirve desarrollar la habilidad musical si yo no voy a ser músico? Pues para cuidar tu cerebro y para cuidar tus capacidades cognitivas. Para eso nos sirve. Entonces, es una habilidad que podemos usar a nuestro favor, ¿no?
Y naturalmente, si eres un crítico musical, o si eres un músico o un cantante, pues es una habilidad que tienes que desarrollar a fuerza, porque si no, vas a ser mal músico, mal cantante o mal crítico musical. Muy bien, la siguiente, la tercera que nos propone Gardner es la inteligencia lógico-matemática. Esta sí nos queda más claro, porque esta sí nos la califican en la escuela, ¿no? Porque en la inteligencia musical, cuando vemos clases de música en la escuela, a veces es pura memoria. Acuérdate de estas cuatro cosas que vienen en el examen y pasas con 10, aunque no puedas distinguir un tono grave de un tono agudo, no importa. O la parte lingüística, verbalmente, muchas veces en la escuela pues se evalúa muy poquito, muy poquito. En la forma escrita sí se evalúa más, pero verbalmente no se evalúa tanto. Pero la parte lógica matemática, pues sí, si tenías tu clase de matemáticas, te ponían un problema y lo resolvías, pasabas, y si no, pues no. ¿Qué nos dice más ampliamente la definición? Dice que es la capacidad para identificar modelos, calcular, formular, verificar hipótesis, utilizar método científico y el razonamiento. Ajá. No es solamente sumar y restar, que también es, aquí dice calcular. Calcular es eso, sumar y restar. Calcular una distancia, calcular un número, calcular un resultado de una diferencia de números. Eso es calcular. En las culturas antiguas se utilizaba la inteligencia lógico-matemática para crear calendarios, medir el tiempo, estimar con exactitud cantidades y distancias. Ese tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por economistas, ingenieros, científicos, físicos, matemáticos, químicos, etcétera, etcétera, arquitectos, de todo, ¿no? Para todo necesitamos matemáticas, para todo, para la cocina, para la música, para el poeta usa matemáticas a veces sin darse cuenta, porque hay una métrica en su prosa o en su rima, tiene que haber una métrica que hace que sea buena esa rima o no. Entonces, para todo se necesitan matemáticas. Es una habilidad que tenemos que desarrollar de una u otra forma. Muy bien, entonces esa nos queda muy claro, ¿no? La lógica matemática, resolución de problemas en cuestión de números, de modelos, de fórmulas, de razonamiento lógico, ¿no? De llegar a resultados lógicos. Esa nos queda más clara, me parece. Después la inteligencia espacial, y no se refiere al astronauta o algo así, sino es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar, confeccionar bocetos. Es un tipo de inteligencia que se desarrolla con mayor frecuencia por artistas, por ejemplo, bueno, los artistas plásticos, los que dibujan y no dibujan chueco, es porque tienen una inteligencia espacial. Los esculturistas, no se dice así, los escultores, que también les queda bonita la escultura, es que tienen una inteligencia espacial. Por ejemplo, un ejemplo, el David de Miguel Ángel. Cuando lo vemos perfecto, por porque nosotros lo vemos desde abajo, es una escultura muy alta. Y para que nosotros desde abajo lo veamos perfecto, ya cuando lo vemos de frente y vemos las proporciones, está bien cabezón, está bien desproporcionado, pero está bien desproporcionado a propósito. Porque Miguel Ángel dijo, si yo lo hago proporcionado, quien lo vea desde abajo no lo va a ver como yo quiero que lo vea. Tengo que cambiar proporciones para que se vea como yo quiero que lo vean. Eso requiere capacidad espacial, inteligencia espacial. Uh-huh. Entonces, la inteligencia espacial es esto, el poder medir visualmente, poder crear imágenes en tu mente y poder expresárselas a alguien más, ya sea verbalmente o mediante un dibujo. ¿Saben también quiénes tienen mucha inteligencia espacial? Los que se dedican al taxi, por ejemplo, al Uber, al Didi, de transporte público, no, no todos, deberían, más bien, corrijo, ¿quiénes deberían tener inteligencia espacial? Los que se dedican a manejar, ¿no? Para ubicar. Y hay mucha gente que yo conozco que tiene inteligencia espacial,
que está en un lugar, por ejemplo, supongamos, afuera del SECAM de ahí de Mixcoac, y te sabe decir perfectamente, mira, para allá está Insurgentes, por allá, si vas derecho, llegas al Parque de los Venados, por acá está, si caminas para allá, llegas al centro, si caminas para acá, llegas a la Glorieta de Insurgentes, que saben ubicarse, están en un punto y saben para dónde están los demás puntos. Eso es inteligencia espacial también. Ubicarse en el espacio también es inteligencia espacial, valga la redundancia. Pero bueno, ¿dudas en estas? Ya llevamos lingüística, musical, lógico-matemática y espacial. Vamos en la mitad. ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. A ver, esto de la inteligencia espacial como que no me quedó muy clara. Es una habilidad de abstracción en tu cerebro de dónde están las cosas. O sea, por ejemplo, si tú estás en tu sala y arriba de ti, ¿qué hay exactamente? Y abajo de ti, ¿qué hay? ¿No? Bueno, aquí estoy en la sala y aquí arriba sé que está el baño de la siguiente planta. Justo aquí está el baño, acá está la sala. Si camino fuera de mi casa y voy derecho, encuentro el centro comercial. A mis espaldas, más a unos 200 metros, está la escuela. Es la capacidad de... Es eh, como ser orientado. exactamente, ser orientado en espacio. Ok, ok, ya, 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 ya. Y Ya también es el entendí. manejo de proporciones visuales, por eso es que los artistas requieren capacidad espacial, y les comentaba los del David, ¿no? El David es una escultura, está desproporcionada a propósito porque el artista dijo, tengo que hacerlo así para que se vea bien. Sí, sí, Un ya. arquitecto también requiere con inteligencia espacial para saber cómo dividir el proyecto de una casa o de un espacio físico en las diferentes áreas que debe tener. O como te les comentaba, la gente que conduce, que hace paquetería, que trabaja con paqueterías, que trabaja de conductor de Uber, de Didi, de transporte público, tienen que estar, o lo ideal sería que tuviesen esta inteligencia para saber ubicarse bien, ¿no? Yo he visto gente que va siguiendo el GPS y de repente dice, ay, ¿por qué ya no sigue el GPS? No, es que se está equivocando, tengo que ir por acá porque acá hay esa desviación que me manda está en sentido contrario, que ha pasado, ¿no? Con Waze, por ejemplo, que de repente te quiere meter por un lado que está en sentido contrario y estos ya saben, ¿no? No, por aquí es que yo ya conozco y ya ubico, sé dónde estoy y aquí está mal, no sé, por ejemplo. Y también, bueno, todos los que manejen imágenes en su mente, arquitectos, artistas, fotógrafos, ingenieros, incluso cirujanos, ¿no? Para poder ubicarse espacialmente. Muchos cirujanos, ahorita hay robots que hacen la cirugía por uno, bueno, no la hacen por uno, son una herramienta que utiliza el cirujano para poder hacer la cirugía, pero aún así tiene que tener una conciencia espacial de dónde están los órganos, qué tan lejos, a cuántos milímetros, a cuánta distancia, es muy importante. Si no, imagínate, nos hacen la cirugía y nos cortaron 4 cosas, ¿no? Entonces, eso es la inteligencia espacial y hay muchas personas diferentes de diferentes em, áreas, de diferentes profesiones que requieren ese tipo de inteligencia. ¿Queda un poquito más clara? Y ya, 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 ya me quedó claro. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, entonces, inteligencia, la que sigue, la número 5, inteligencia corporal kinestésica. ¿Qué es esto? Es la capacidad para realizar actividades que requieran fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación con ojo y mano y equilibrio. Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Este tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por deportistas, cirujanos también, actores, modelos, bailarines, escultores, etcétera. Ajá. A mí me cuesta mucho bailar. Este,
hacer movimientos con los pies y con las manos al mismo tiempo. O sea, yo no tengo esa inteligencia, pero para nada. Mira, la tienes en cierto nivel porque puedes caminar y hablar al mismo tiempo. O bueno, eso quiero pensar. Sí, eso sí. Eso sí. Entonces, si tienes esa inteligencia, obviamente hay gente que la tiene mucho más desarrollada. Yo igual soy pésimo bailando, porque obviamente es un tipo de inteligencia que nosotros, tú y yo, Odette, por ejemplo, a lo mejor también a Alicia le pasó, no sé si Alicia sea buena bailadora, ahorita que nos diga, pero yo no la desarrollé, pues porque yo, por ejemplo, de niño, yo dejé el deporte muy chiquito. Yo hacía taekwondo y hacía básquetbol en la primaria, pero lo dejé, no, no fueron me gustaban, pero no, no me gustaban tanto, no me interesaban tanto. Entonces, al momento en que vas creciendo y tienes que elegir como más claramente a qué invertir, en qué invertir tu tiempo, pues yo le quité el tiempo a los deportes, ¿no? Yo me empecé a dedicar más a la música y a otras cosas y lo abandoné. Y entonces, obviamente, es una habilidad que no solamente no desarrollé, sino la poca que desarrollé la fui perdiendo. Ahora también, no solamente los bailarines, obviamente los bailarines sí tienen esta inteligencia de poder manejar su cuerpo en ciertas circunstancias, pero pues también el músico, no todos, bueno, sí todos. Por ejemplo, a un guitarrista al leer una partitura y tocar al mismo tiempo requiere coordinación. El saber dónde está la nota sin voltear a ver mi mano también requiere coordinación. Igual el pianista que puede estar leyendo el do y no tiene que voltear a ver su mano, sino que su mano ya sabe dónde está el do. Eso también requiere esa capacidad kinestésica. El deportista, naturalmente, ¿no? Ese creo que es el que nos queda más claro, ¿no? Que va corriendo y sabe cómo acomodar su cuerpo para poder patear un balón en el caso del fútbol, o que sabe cómo aventarse para caer bien y no lastimarse y anotar el touchdown en el caso del fútbol americano, o el que sabe pelear en el taekwondo, en el box, sabe qué golpe dar, de qué forma para lastimarse lo menos posible y lastimar al contendiente y ganar la competencia, o el que sabe cómo cargar mucho peso y sabe cómo concentrarse en sus músculos para lograr lo que necesita sin lastimarse. Eso es un tipo de habilidad, ¿no? Y eso, bueno, obviamente los deportistas profesionales pues ganan una cantidad de dinero importante por desarrollar esa habilidad, pero también la puede tener, por ejemplo, un albañil que utiliza su fuerza y su cuerpo para mover una cantidad importante de kilos de cemento, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente los deportistas, no solamente los músicos, no solamente los cirujanos, sino también otras profesiones, otros oficios que requieren que tengas inteligencia kinestésica para enfrentar los peligros o los problemas a los que los enfrenta su profesión. Imagínate un albañil, esos que trabajan, o no, un limpiaventanas, que no tenga inteligencia corporal, no dura en el trabajo, y no porque lo corran, porque te matan. Entonces es una habilidad importante y es una inteligencia o se considera inteligencia porque el aprender a manejar tu cuerpo te ayuda a resolver problemas. El poder limpiar una ventana, que quede bien bonito, bien limpiecito, en poco tiempo, sin que te mates, no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera, yo me mato. Estoy seguro que si me ponen ahí, no duro 2 días, Yo igual. me olvida ponerme el arnés, ya me pasé o ya me dio miedo, ya me caí, me maté. Entonces, es una Sí. capacidad, es un tipo de inteligencia que yo no he desarrollado. Buena noticia, Aurel, podemos desarrollar, por ejemplo, la habilidad de bailar o otra cosa, si quisiéramos. Ok. Si quisiéramos. Y no, Prefiero desarrollar cosas fáciles y no peligrosas. no peligrosas. Exactamente. Sí, como que yo ya meterme al fútbol americano, mejor no. Sí. Bueno, Marzo, inteligencia, mande usted, Alicia, mande usted. cuando quieras te enseño a bailar Ah, danzón. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Te voy a tomar la palabra. Yo, me yo soy parece veracruzana. perfecto, Alicia. Yo quiero ver.
Órale. Entonces, tú eres buena bailando, Alicia. Sí, me gusta mucho desde niña. De joven, Excelente. qué buena memoria tengo, fíjate. De joven tenía yo muchas fiestas por mis hermanos, sobre todo por mi hermano Luis el mayor, que tenía muchos amigos. Siempre había fiestas en mi casa. A mi mamá le encantaba porque así fue su casa cuando ella fue joven, allá en Villa Guerrero, en el Estado de México. Pero en mi casa había fiestas, te puedo decir, cada 8 días. Y mi papá me enseñó a bailar danzón. Mi papá era marino, me enseñó a bailar el danzón, fíjate, que tiene su chiste. Así es que yo bailar todavía le hago, ¿eh? Todavía muevo los pies con ritmo. Excelente, Alicia. Excelente. Es una buena habilidad. Y también la parte del entendimiento físico desarrolla mucho habilidades cognitivas. No, recientemente se ha descubierto, no, ya no tan reciente, bueno, es reciente porque tiene menos de 20 años, y eso se considera reciente en la ciencia. Recientemente se ha encontrado que las personas que hacen ejercicio físico también desarrollan habilidades cognitivas por la coordinación y por todo lo que tiene que ver con las conexiones neuronales para poder manejar tu cuerpo. Entonces, bailar es muy bueno para el cerebro. Alicia, qué bueno que puedes bailar. Qué bueno que lo haces bien. Alicia, ¿por qué no tomas clases de danzón allí en la UTE? Pero yo puedo dar la clase, amiga. Ah. Denme un minuto, chicos, denme un minuto. Voy a cambiarme de red. Parece que mi red de Wi-Fi ya está bien. Entonces, para no acabarme mis datos, me Ok, voy a ir a la Wi-Fi. Probablemente me pierdan un minuto o menos en sí, lo que hago está el cambio. bien, no te preocupes. Ya, listo. Sí, ya tengo más estable mi Wi-Fi, afortunadamente. Ok, Muy muy bien. bien. Ya no te veo, ¿Ya no me ves? A ver, déjame, me pongo aquí, mira. te oigo, Me pero voy- no te veo. a ver, mira, me voy a poner aquí para que me veas. Bueno, con que te Hola. oiga es suficiente. Yo sí te veo y te oigo. ¿Sí? Ah, Sí. bueno. Bueno, sí, esperemos que Sí, puedas escuchar bien. seguimos. Perfecto, perfecto. Bueno, esta fue la inteligencia corporal o kinestésica. Ahora vamos a la inteligencia interpersonal. Algunos le llaman, bueno, a la combinación de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal es lo que ya hemos visto en clase como inteligencia emocional. Es la combinación de estas dos, pero vamos a ver cuál es cada una de ellas. Inteligencia con A, intrapersonal, es la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales, controlar el pensamiento propio, etcétera. La inteligencia intrapersonal nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos y poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Este tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por individuos maduros que poseen un profundo conocimiento de sí mismos. La inteligencia intrapersonal es la capacidad justamente de conocernos a nosotros mismos, a nuestras emociones y manejarlas, controlarlas. Esa es la inteligencia intrapersonal, hacia mí mismo. Poder saber quién soy yo, cómo reacciono ante ciertos estímulos y controlar esas reacciones. Sobre todo las reacciones emocionales, que a veces pueden ser de agresividad, de tristeza, de frustración. Aprender a controlarlas es parte de la inteligencia intrapersonal. Intrapersonal es hacia adentro, hacia mí mismo. Entonces, es una habilidad muy importante para todos, ¿no?
Aquí dice que es una habilidad de personas maduras, estoy de acuerdo, y yo creo que es una habilidad que deberíamos desarrollar todos, pero sobre todo aquellos que se dedican a la cuestión terapéutica, hablando en salud mental, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, gerontólogos. Los médicos deberían tener esta habilidad también y a veces les falla mucho porque tuvieron que desarrollar otras habilidades, ¿no? Profesores a todos niveles, desde kinder hasta universidad o posgrado, es una inteligencia que les permite poder trabajar con personas, ¿no? Trabajar con personas no es fácil para mucha gente y muchas veces no es fácil por la falta en el desarrollo de este tipo de inteligencia, de este tipo de habilidad intrapersonal, ¿no? Que va de la mano con la que sigue. Si me permiten, la vamos a leer para que podamos juntarlas y ver cómo se vinculan, que es la inteligencia no intra, interpersonal, que es la capacidad de trabajar con otras personas justamente y ayudarles a identificar y superar problemas. La inteligencia interpersonal permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, como la empatía, ¿no? Es importante aquí la empatía, que es, eh, vulgarmente se dice, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y es entender al otro. Eh, bueno, aquí dice empatía con otras personas, reconocer motivaciones, razones y emociones que mueven al otro. Este tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por administradores, no sé, en mi experiencia no, docentes, psicólogos, terapeutas, esto es lo que sí comentaba, ¿no? Los docentes, los psicólogos, los terapeutas deberían desarrollar este tipo de inteligencia. Recuerden, estas dos, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, las dos juntas, cuando las tomamos juntas y las estudiamos juntas, le llamamos inteligencia emocional. ¿Mm? Que es la capacidad de entenderse a uno mismo y de entender a los demás. Esto es de forma muy superficial. Obviamente, al entenderse uno mismo, también vamos a incluir, controlar sus reacciones emocionales. Saber quién soy yo, cómo estoy, cómo me siento, cómo reacciono, qué emoción estoy viviendo, qué la ha causado. Conocerme pues a mí mismo, entenderme a mí mismo, saber cómo reacciono y controlar esa reacción. Poder controlar mi pensamiento y mi emotividad. No quiere decir no expresarla. No, 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 no. Quiere decir entenderla y controlarla. Yo puedo estar triste, saber que estoy triste y expresar que estoy triste sin tirarme en el suelo llorando y desgarrándome las vestiduras, como dicen los árabes, ¿no? Desgarrando las vestiduras. Bueno, ellos lo hacen por una cuestión de expresión social de la tristeza, es algo mucho más cultural, pero bueno, es un ejemplo que quiero poner, ¿no? Puedo estar triste, decir estoy triste, de verdad estoy muy triste, puedo incluso llorar si quiero, si me lo permito con las personas con las que estoy, y aún así mantener un control de mi emoción. No negar la emoción, eso no es inteligencia intrapersonal. Al contrario, negar la emoción es falta de inteligencia intrapersonal. El reconocer qué emoción siento, aceptarla, asumirla y controlarla, eso sí es inteligencia intrapersonal. Y lo interpersonal es poder entender al otro, poder ver al otro y decir, está enojado, está triste, está incómodo con esto que está pasando. Que el otro me explique algo muy mal y yo lo entienda, junta lo que vimos de la inteligencia lingüística con esta de la inteligencia interpersonal. Si se fijan, muchas de ellas, aunque el autor dice que no se interrelacionan, yo estoy en desacuerdo. A mí me parece que todo el tiempo estamos interrelacionando múltiples inteligencias, valga la redundancia. Todo el tiempo, ¿no? En música, por ejemplo, obviamente es la inteligencia musical, pero también la inteligencia kinestésica. Yo no podría tocar el bajo o la guitarra sin tener la inteligencia kinestésica.
y sin tener un mínimo de inteligencia musical, ¿no? Muchos músicos creo que desarrollamos la inteligencia, bueno, muchos no nacemos, yo no nací con habilidades musicales, las sigo desarrollando, me considero que atrasado en esa área justamente, ¿no? Pero bueno, es un tema aparte. Pero nos puede servir de algo, que quiere decir que yo puedo desarrollar habilidades a pesar de no haber nacido con ellas. Se pueden desarrollar incluso a un nivel profesional, aunque no hayas nacido con ellas. Y alguien que nació con habilidades, incluso a veces no se dedica a esa habilidad con la que nació innata, se dedica a otra cosa. Azares no, ni siquiera azares del destino, sino cuestión de decisiones personales a lo largo de la vida. Pero bueno, entonces la inteligencia emocional, que es la mezcla de estas dos, la interpersonal y la intrapersonal, es el conocimiento del otro, de uno mismo, y también tiene que ver con el manejo de las personas, no manejo como manipulación, sino ayudar al otro, por ejemplo, en terapia, a que pueda entenderse a sí mismo. Mucha gente no logra entenderse a sí mismo, no logra manejar sus emociones y por eso va a terapia. Entonces el terapeuta tiene que saber manejar las suyas para entender qué le pasa al otro y poder ayudarle a que el otro también maneje sus propias emociones. Eso es muy importante. No sé si aquí hay alguna duda, aquí me detengo, nada más fueron dos, pero me detengo porque son a veces, bueno, para nuestra área, que estamos ahorita en una clase que tiene que ver con desarrollo humano, pues estas obviamente son muy importantes. No, ¿No? está bien, tranquilo. Perfecto, Ujú. perfecto. Igual, Alicia, ahora, Alicia, tienes en el micro apagado, recuerda que si quieres comentar algo, por favor, préndelo. Y bueno, vamos a ver, mientras tanto, vamos a ver la última, la número 8, que es la inteligencia naturalista pictórica. ¿A qué cosa se refiere esto? Vamos a ver. Dice, es la capacidad de observar y estudiar la naturaleza. Poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular la inteligencia naturalista pictórica, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. Este tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por biólogos y otras personas que aman y cuidan la naturaleza. Mm, sí, pero no necesariamente. Las personas presentan una mayor apertura al aprendizaje de una inteligencia entre los 0 a 16 años, esto es cierto. Sin embargo, todo el tiempo podemos aprender, todo el tiempo, de hecho, toda nuestra vida estamos aprendiendo cosas, querramos o no querramos. Dice, las fibras nerviosas capaces de activar el cerebro se construyen gracias a los retos que se presentan día a día. También estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es que aquí no aclara que todos aprendemos. Aprendemos diferente, claro está. Tenemos diferentes motivaciones para el aprendizaje cuando somos adultos, pero aprendemos y podemos desarrollar estas habilidades, eso sí. Entonces, la inteligencia, ¿qué es? Bueno, pero vamos a ver que quede claro, ¿qué es la inteligencia naturalista? Es entender nuestro entorno, poder observar y estudiar la naturaleza. Entender, bueno, ¿a qué se refiere esto? La gente que sabe, ve una plantita y dice, a esa plantita le falta agua. Tiene una observación de la naturaleza que le permite saber que a esa plantita le falta agua. O esta plantita no debería estar en el sol, ponla allá en la sombra. Ese animalito anda enfermo, no se ha dado cuenta el dueño, pero mira, ya anda enfermo. Me lo nota por su conducta. A eso se refiere. O la gente que dice, va a llover. Y tú ves arriba y dices, ¿cómo sabes? Yo no veo ni una nube. Va a llover y llueve. A eso. No es que sea brujo, no es que sea mago, no es que sea bruja, ni hechicera, ni nada. Es la observación y el entendimiento de mi entorno, de mi ecosistema, de la naturaleza. ¿Mm? Cuando yo ya he conocido, ya he visto plantas, ya conozco muchas plantas, sé cómo se ven cuando están sanas, sé cómo se ve cuando están marchitándose. Cuando yo
sé cuándo va a salir el sol, sé cuándo se va a nublar, por observación, incluso por, a veces, es real que mucha gente dice, ay, va a llover porque me duele mi rodilla, ¿no? Todo eso se refiere a la inteligencia naturalista. ¿A qué es detectar los cambios, la observación del entorno y detectar los cambios que me permitan eh, descifrar ciertos fenómenos? Por ejemplo, noto un cambio, algo en el cielo que me dice que va a llover. Yo soy malísimo para eso. Yo soy malísimo. Yo no sé cuándo va a llover y cuándo no. A veces creo que va a llover y no llueve. A veces pienso que no va a llover y salgo y un minuto después de que salí ya llovió. Yo soy malísimo para eso, pero sí he observado personas que es eso, simplemente es la observación del entorno y el conocimiento que ya tienen porque ya lo han visto muchas veces, ¿no? Ah, yo ya he visto esto antes y sé que cuando veo eso en el cielo es que va a llover y va a llover con truenos, por ejemplo, ¿no? Y cuando veo esa plantita, sé que le falta abono. Y sé que esa otra plantita que le está dando mucho el sol porque ya está la hojita de esta forma, ¿no? Esa es la inteligencia naturalista. O ya vi ese perrito, ah, no te acerques a ese perrito porque está enojado y nos va a morder. Y otros se acercan, yo lo veo contento y lo mordieron. Esos son los de la inteligencia naturalista. Yo, por ejemplo, con los animalitos sí le hallo más. Si veo un animalito, un perrito, un gatito, y digo, ah, ten cuidado, ese ya está enojado, porque me doy cuenta de su conducta, ¿no? Ya veo que ya enseñó el dientecito, ya veo que está en una postura donde está incómodo, o al gatito que ya mueve la colita de que ya te va a echar un arañazo. Ese sí yo porque he convivido con animales desde que soy niño, los he observado y ya más o menos entiendo su conducta. Entonces, también es una habilidad que se desarrolla, naturalmente, ¿no? Se desarrolla. Alicia, ¿nos quieres comentar algo? Adelante. Esto de las plantitas, maestro. Hay una persona que conozco que les habla a las plantas, que las regaña, así, pero así, y ya te eché agua y mira, no creces. Y no me has dado flores, ¿qué cosa es? ¿Qué? A mí cuando lo hago es la señora que me ayuda en la casa, me ayuda con el jardincito. Caramba, ya no te voy a dar agua para que de veras te seques a gusto. Parece mentira, maestro, pero les echa su agüita y mire, esa que está aquí, no quería Ajá. crecer, ¿eh? No quería crecer, maestro, y ahí va. Hay gente que es así, no, dice, hay que estar, y también cuando les echo su agua, no se te olvide que tienes que crecer, crece bonito para que te veamos, que yo te sigo echando todo. Y yo el día que la oí dije, pobre, que doña Ana ya está debrayando. No, ya me di cuenta que esa es parte de su conducta cuando viene al jardincito y me ayuda a echarle agua. Y parece mentira, pues claro, la respuesta es que les echa agua al solecito y las plantas crecen un poquito, ¿no? Pero esto de que las plantas también hablan, bueno, ella les habla, yo creo que le hablan a ella. Definitivamente Ya que, las entiende de alguna forma, ¿no? Claro que sí. Justamente esta persona que nos dices definitivamente tiene este tipo de habilidad, ¿no? De poder reconocer cuándo la plantita ya trae un problema, cuándo hay que echarle más agüita, cuándo hay que echarle menos, todo eso, ¿no? Y se nota porque ahorita que tomaste la toma de tu jardín, pues todo está bien bonito, ¿no? Entonces, eso se sí, logra teniendo el entendimiento de las plantas. Yo, por ejemplo, puro cactus y pura de esas cosas porque soy pésimo. Puras de esas plantas que no se mueven aunque las pises son las que necesito porque soy malísimo con las plantas. Lo intenté alguna vez, me gustan las plantas, de hecho, pero soy malo para eso. Pero a conclusión de todo esto, y gracias Alicia por compartirnos esto de esta persona que te ayuda. En conclusión, la inteligencia no es una sola, la inteligencia se divide en diferentes habilidades. Y estas habilidades tienen la finalidad de resolver un problema. La persona inteligente es aquella que logra resolver problemas. No es aquella Oye, que siempre saca 10 en la escuela. Sí es inteligente el de 10 porque resuelve un problema, pero no es el único tipo de inteligencia. Mande, Odette.
Oye, Mario, pues, pero yo creo que tenemos un poquito de cada una, ¿no? Podemos tener un poquito de cada una, a lo mejor no de las 8, pero sí, sí de varias, ¿no? Supongo. Yo pienso, bueno, sí, las ocho en diferentes niveles. Ok, Obviamente, yo, por ejemplo, reconozco en mí de cuáles tengo más carencia, pues en la parte kinestésica, ¿no? Tengo, a pesar de que en algunas partes, kinestésicamente hablando, tengo em, cubiertos ciertos parámetros, por ejemplo, puedo tocar un instrumento musical, que eso requiere algo kinestésico. Puedo hacer ejercicio, que eso requiere algo kinestésico. Hay gente que no puede hacerlo, ¿no? Que está todo chueco así, o no, simplemente no puede. Este, pero sí hay cosas kinestésicamente hablando que me cuestan muchísimo trabajo, que no he desarrollado, tal vez también por falta de interés en desarrollar esas habilidades, como bailar, ¿no? sí. Como, este, pues no me interesa limpiar ventanas, entonces esa parte del equilibrio extremo, pues tampoco lo he desarrollado. Limpiar ventanas en rascacielos no es algo que yo sueñe hacer, entonces, o trabajar en la construcción en rascacielos tampoco es algo que yo sueñe hacer, entonces esa ese conocimiento de la corporalidad que tienen esas personas, yo no lo he desarrollado. Igual tiene que ver con eso, con la falta de interés y con la falta de práctica. También esta última inteligencia de la parte naturalista, pues yo soy muy malo para predecir el clima, soy muy malo con las plantas, pero con los animalitos más o menos tengo cierta noción, sé cuándo acercarme a un perro y cuándo no. Sé a qué tipo de perro se puede acariciar uno en la calle y cómo hacerlo, o sé cuando un gato está enojado y me va a echar un manazo, ¿no? Entonces, igual, seguramente ustedes, chicas, por ahí cuando hablamos de cada una de esas inteligencias y pusimos ejemplos, tal vez dijeron, ah, esta parte sí, esta parte no. Entonces, tenemos de las ocho, pero sí habrá una en la que tengamos, de un 100% tengamos así 5%. Y habrá unas que tengamos 80, 50, ¿no? Que ya es un montón. Lo ideal, como dice Sodet, es que tengamos parejito de todas. Eso sería lo ideal. Seríamos personas con habilidades bastante completas, digamos, ¿no? Con múltiples habilidades que nos pueden servir a lo largo de nuestra vida para resolver problemas laborales, personales, de todo tipo. Entonces, más bien recordar eso. Y también recordar lo más importante de todo esto es que en todo momento podemos desarrollar estas habilidades. Nosotros, ¿cómo vamos a aprender cosas nuevas? Básicamente de dos formas. Vamos a aprender lo que nos es útil porque lo tengo que hacer, ¿no? Y vamos a aprender lo que nos gusta. Un niño va a la primaria y aprende geografía, matemáticas, español, y a lo mejor la geografía ni le interesa, pero se lo aprende de memoria, pasa su examen, y si le preguntas un mes después, todavía se acuerda de las capitales, pero si le preguntas 20 años después, probablemente no se acuerda. Probablemente habrá casos. Pero entonces es la diferencia entre un niño y un adulto. El niño va a absorber todo, toda la información que le presentes, de una u otra forma, la va a absorber. Y los adultos, ¿no? Los adultos vamos a absorber la información que queremos absorber o que nos es útil. Y a veces incluso la que nos es útil nos cuesta trabajo, pero podemos hacerlo con práctica, con repetición y con paciencia, ¿no? Y también algo muy importante, que para nosotros es más fácil aprender cosas nuevas usando como base las cosas que ya sabemos. El niño construye sobre el aire. Nosotros tenemos que construir sobre lo que ya está cimentado en nuestra experiencia. Yo puedo aprender a utilizar un nuevo programa de computación utilizando como base los que ya sé. Yo puedo aprender a tocar un instrumento musical nuevo usando como base los que ya sé. Yo puedo aprender un idioma nuevo usando como base los que ya sé o el que ya sé. A diferencia del niño que puede aprender dos idiomas a la vez, un niño pequeñito que apenas está aprendiendo a hablar, por ejemplo. Entonces, ¿podemos aprender habilidades nuevas? Sí.
¿Nos va a requerir un esfuerzo distinto? Claro que sí, pero podemos hacerlo y lo ideal sería intentar aprender cosas dentro de las habilidades que tengo con menos puntuación, digamos. Si le ponemos una puntuación del 1 al 100 a cada una de estas inteligencias, a las que tenga más bajas, lo ideal sería buscar actividades que me estimulen esa inteligencia. Por ejemplo, la parte kinestésica. Soy malo en eso. Entonces puedo meterme a clases de baile. A lo mejor no voy a irme al parkour, que son los que brincan paredes y todo eso, que también es inteligencia kinestésica. Me parece muy extremo, me puedo lastimar, ya a los casi 40 años es más complicado que un niño de 16, 20 años que está empezando. Entonces, pero puedo ir a clases de baile y puedo desarrollar la parte kinestésica bastante bien. En la parte naturalista puedo ir a la clase del huerto urbano, ¿no? Que tienen ahí. No sé si todavía la tengan, pero la tenían en el SECAM. Del huerto urbano y a lo mejor aprendo un poquito más sobre las plantitas, ¿no? En la inteligencia intrapersonal puedo ir a terapia, puedo hacer introspección, puedo tomar un curso de inteligencia emocional que me permita como entender mejor cómo conocerme a mí mismo, cómo reconocer las emociones que siento y cómo manejar las emociones y los pensamientos que tengo. Ujú. Entonces, todas se pueden desarrollar. Si yo soy malo con la parte lingüística, puedo ponerme a leer. Me pongo a leer, me pongo a escuchar podcasts, puedo a meterme a una clase de debate, meterme a la clase de memorias por escrito, que tengo que escribir justamente. Me va a ayudar a desarrollar la parte del lenguaje, la parte lingüística. Puedo ponerme a componer canciones, que las cante en el baño nada más, pero me van a servir para desarrollar esa habilidad lingüística. Entonces, todas se pueden desarrollar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Buscando actividades que estén dentro de esa área. Así sencillito. No es tan difícil, es muy interesante y se puede ampliar muchísimo. Muchísimo, muchísimo con la repetición. Aquí es muy importante eso, la repetición. Sobre todo en la parte kinestésica, en la parte lingüística. Y creo que en general todas las habilidades se pueden acentuar, se pueden aprender y se pueden quedar bien firmes en nuestra mente, en nuestro cuerpo, con la repetición. Requerimos repetir una actividad muchas veces. Y también aquí es importante, cuando estamos aprendiendo nuevas habilidades, al principio va a ser horrible y lo voy a hacer mal. Hay que ser conscientes de eso. Que mucha gente entra a clases, por ejemplo, a las clases de piano, a las clases de teclado que tenemos en el SECAM. Entran a la clase de piano pensando que en un mes van a tocar una pieza de Rachmaninoff y pues eso no va a pasar. Tal vez una persona en cada millón lo pueda hacer, pero en general eso no va a pasar. Tengo que entender que al principio voy a tocar feo, ¿no? Y eso hablando del piano, imagínense a alguien que va a tocar el violín, primero va a parecer que está pisando el gato, 2, 3 meses, 6 meses, ya después podrá sacarle sonido al instrumento. Igual, si yo voy a clases de baile, seguramente voy a parecer un robot las primeras clases y a lo mejor me tropiezo y piso al maestro o a la maestra, pero con el tiempo podré ir desarrollando esa habilidad, con la repetición, con paciencia, con receptividad, ¿no? Teniendo en claro esto, que al principio me voy a equivocar, a fuerza. Tengo que pasar por esa etapa donde lo voy a hacer mal. Eso es para la mayoría de los casos, para la gran mayoría de los casos, obligatorio. Me va a salir horrible, lo tengo que hacer, tengo que pagar mi cuota de hacerlo mal para poder poco a poco ir haciéndolo mejor. Y probablemente yo, por ejemplo, probablemente nunca sea un buen bailarín, pero seguramente podré defenderme ahí en la kermés del SECAM cuando saquemos a bailar a Alicia, un danzón. Toma, qué bueno que me tomó en cuenta, maestro. Claro que sí. ¿Dudas con las múltiples inteligencias, chicas? Es un tema muy amplio, podríamos abordar mucho más. Ahorita lo vimos de una forma muy general, muy breve, pero podríamos ampliarlo mucho más. Muy bien, bueno, pues por ahora, tempranito acabamos hoy, miren, súper temprano.
Si no tienen dudas, vamos a dejar acá, pero antes de cortar la grabación para que los demás compañeros lo puedan también escuchar aquí, pues esta es nuestra última clase de este curso. Les voy a mandar alguna propuesta para ver si algunos de ustedes quieren hacer un curso más. Voy a tener algunas propuestas de temas que podríamos tocar. Son propuestas, podemos quitar algunos, podemos poner otros que no estén en esas propuestas que a ustedes les interesen. Entonces piensen en algunos temas que les gustaría y podemos ver si hacemos un curso más de esta clase que ha sido, creo que para todos, bastante Muy interesante. interesante, maestro. Muy, Para Muy muchos, muy interesante, interesante. Mario. Entonces, Muy sí, sí, interesante y muy completa, maestro. Muy muchas gracias. completa. te Yo sí, agradecemos que nos tenme vayas en a cuenta mandar para el otra vez eso. próximo curso. Sí, voy a ponerme voy a plantearme durante este fin de semana ideas de temas que podamos tocar. Se los envío yo el lunes para que ustedes también, también ustedes tienen alguna idea de algún tema que no hemos tocado o de algún tema que ya tocamos, pero les gustaría tocar nuevamente más amplio o desde otra perspectiva para que lo podamos incluir, mientras yo pienso algunos temas que puedan ser interesantes para todos nosotros, que tengan que ver, yo siempre busco, pues obviamente estamos en una materia que tiene que ver con desarrollo humano, pues buscaré temas de Sí. ese índole, pero se aceptan propuestas de todo tipo que puedan más o menos cuadrar con los intereses de nosotros, de todos nosotros. Pues lo estaré ahí pensando y les mando alguna propuesta a más tardar el lunes. Si la tengo antes, se las mando antes. Ok, Y Mario, nos pues manda esa, muchísimas ¿verdad, gracias. maestro? Nos Sí, manda esa, ¿no? La grabación de esta. sí, esta ¿Sí? grabación hoy más tarde se las envío, hoy en la nochecita, antes de que sean muy tarde, se las mando. Gracias, maestro. Ok, Gracias Mario, a pues ustedes. muchas gracias y que pasen un bonito fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, y nos vemos. Nos volvemos a ver en tu Ok, próximo Claro que sí. curso. ¿Eh? ándale, Gracias. nos Fuerte vemos abrazo. Ahí entonces. nos vemos, a ver. Bye, Alicia, baila Besos a mucho todos. danzón. Órale. Bueno, nos Sí, vemos. porque eso no se me Bye. olvida. Porque eso no se me olvida. Ok, Adiósito. Que ándale, Dios nos los vemos. bendiga. Igualmente, Igualmente. bye. 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 Adiós.